una nueva forma de conocer el mundo contable, fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Estimados amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a BPS News, noticias desde otra perspectiva. Su servidor y amigo Álvaro Cordón. Vamos a platicar el día de hoy algún tema de carácter fiscal que ha sido sonoro y que ha sido ruidoso, que vamos a platicar. Y vamos a platicar con un viejo amigo, viejo por el tiempo, mas no por la edad. Un joven brillante, y no quiero decir más allá, un joven que tuve el privilegio de poderlo tener tal vez como alumno. Mi querido Álvaro, ¿cómo estás, amigo Álvaro Martínez? Ahorita regreso contigo, no te me vayas. Quiero seguir nada más diciendo, continuaremos con la entrevista, algo diferente para todos aquellos que estén lesionados, un fisioterapeuta también joven, muy intenso en su actividad. Y te concluiremos, como siempre, con BPS News, alguna noticia en este momento. Vamos a un corte y continuamos, estamos en BPS News, noticias desde otra perspectiva. Tópicos fiscales, lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Ahora sí estamos aquí, mi querido tocayo Álvaro Martínez Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, estimado maestro y tocayo. Pues muy bien, muy gustoso de saludarlo en esta mañana y pues de platicar de estos temas fiscales que pueden ser un tanto complejos, pero también divertidos a la vez. Te voy a decir una cosa que es un gran placer en la vida, cuando uno pasa la vida y le da clases a una persona. Pasa la vida, se van desarrollando y en la vida profesional te los encuentras con un gran éxito y desarrollo profesional como el que tú llevas, mi estimado Álvaro. Me enorgullece el haberte dado alguna cátedra, alguna clase en algún momento, pero más me enorgullece tomar una cátedra contigo, amigo. No, pues el honor es mío. Muchas gracias, maestro, y pues con todo el gusto para tratar de compartir y pues seguir aprendiendo. Creo que en esta vida nunca se deja de aprender y pues muchas gracias por este espacio y poder platicar. Qué bueno, fíjate que vamos a platicar el día de hoy de algo que se llama el impuesto al valor agregado, una compensación y una jurisprudencia. Fíjate que hay 3 temas grandes que serían para programas completos de horas, pero vamos a tratar de ir acotándolos. Álvaro, ¿qué es el impuesto al valor agregado como un impuesto que se paga en este país? Bueno, el IVA es comúnmente conocido de una manera sencilla como un impuesto que va al consumo, ¿no? Es un impuesto indirecto porque no recae de manera directa sobre una persona, sino que todos, absolutamente todos en nuestras vidas habremos de pagar IVA, ¿no? Hay 2 tipos de sujetos principales que actúan aquí. Hay un sujeto que le llamamos un sujeto jurídico y un sujeto económico. Y van a decir, oye, ¿quiénes son estas 2 personitas? Bueno, el sujeto jurídico es la persona que se va a ubicar en la ley del impuesto al valor agregado en los 4 actos o actividades que grava esta ley. Si yo enajeno un bien, presto un servicio, doy el otorgamiento de un uso goce o una importación, la ley me dice, si tú enajenas un bien, ya eres sujeto de causar el pago del IVA. Fíjate, pero aquí viene el segundo sujeto. Ahí vámonos porque acuérdate que, mi estimado Álvaro, en la vida no hay que ser como la media, porque agarras un hilo y te vas de corridito. Sí, claro. Vamos explicándoles. Cuando tú tienes el impuesto al valor agregado, mencionaste cuatro grandes rubros, que es enajenación, prestación de servicio, arrendamiento y lo que se denomina la importación. En esos grandes rubros se engloba la economía. Acomodas Correcto. como quieras. Pero dijiste bien, muy normales en la enajenación, que es el acto de la compraventa o traslación de dominio. Aclaro esto para que tú continúes,
porque no solo es IVA en la compraventa. Si hay traslado de dominio, se está causando el impuesto y hay veces que hay que pagarlo. Continúa, amigo. Correcto. Bueno, después de esta precisión, comentaba que hay un sujeto que es el económico, ¿no? Trasladamos, es decir, la persona, yo enajeno un bien, ya causé el IVA, pero el que lo enajena no lo paga, sino que traslada una cantidad equivalente del IVA a quien adquiere los bienes, quien es el sujeto económico y quien sí lo acaba pagando. Es decir, si yo voy y compro una computadora que me vale 10,000 pesos, alguien me va, la persona que enajena la computadora causa el IVA. Es decir, oye, causaste el IVA, tienes que trasladarle a la persona que te está comprando la computadora ese IVA, que serían el 16%, 160 pesos. Es decir, 1,600 de 10,000 pesos, 1,600, que correcto. quien te va a comprar la computadora va a pagarte 11,600 pesos, 10,000 pesos de el valor de la computadora y 1,600 que es el traslado del IVA que te está haciendo la persona que pues es causante, ¿no? Oye, y Está esa muy persona interesante. que te vendió el equipo de cómputo y al cual tú le pagas, tú le entregas ese IVA y él lo va a tener que entregar al fisco federal. Correcto. Aquí viene entonces un segundo momento que le llamamos la autodeterminación, ¿no? La persona que te enajena el bien, al trasladar este IVA, ese dinero te lo cobró y él tiene esa lana. Entonces, él Claro. tiene la obligación de hacer el entero al fisco a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. Es decir, si yo hago estas actividades en junio, a más tardar el 17 de julio, yo tendría que estarle pagando al fisco esos 1,600 pesos. Oye, Pero, y entonces esta persona que es el sujeto económico, como bien dices, que él te trasladó, te vendió la computadora, tú le pagaste y le pagaste el IVA. Él tiene una obligación, voy a decirlo, una económica, que es pagar ese IVA que tú le diste. correcto. Pero tiene una obligación también que es de carácter moral, que tiene que cumplir con ese lineamiento, porque si no te lo está robando. Exacto. Literalmente, amigos, cuando ustedes cobran un IVA y no se lo pagan adecuadamente al fisco, se lo están robando. ¿O hay otra explicación? No hay ninguna otra explicación, eso es una defraudación fiscal, entonces no te puedes comerle el IVA. El IVA de ninguna manera es un ingreso o forma parte del flujo de la empresa, entonces sí, mucho cuidado con no estar enterando el IVA, ¿no? Oye, hay mucha gente que dice, dinero que entró a mi chequera, dinero que es mío. Y Y es no, mentira. amigos, somos cobradores intermediarios del SAT. Recibimos el IVA y se lo tenemos que entregar. Ahorita me dirás de qué formas, pero Correcto. ese lo tengo que entregar. Quiero aclarar esto nada más, Álvaro, porque les recuerdo, estimados amigos, que hoy tenemos como invitado a mi amigo Álvaro Martínez y por el otro lado su servidor Álvaro Cordón. Este es un dúo de Álvaros, así que estamos a gusto. Decía esto porque, amigos, cuando tú vendes, prestas un servicio o rentas, recuerda, tú estás e importas, en su caso, estás recibiendo o pagando un impuesto al valor agregado que tendrás a tu vez que trasladar vía al fisco. Álvaro, continuemos con tu exposición. Sí, claro. Después de que ya vemos que pues hay un pago y se tiene que pagar este IVA, la misma ley del IVA prevé otro mecanismo que es el acreditamiento. Es decir, yo cuando enajené un bien, trasladé a una persona este IVA que yo tengo que pagar, pero a Sí, su vez, cuando yo me vuelvo consumidor, es decir, adquiero bienes, servicios o otorgamiento del uso goce, o importo un bien, hay un IVA que a mí me están trasladando y que yo estoy pagando y que otra persona va a enterar. Ese IVA se convierte en un IVA acreditable. Entonces se me permite por la ley el poder disminuir a ese IVA que yo trasladé y tengo que enterar en el ejemplo que poníamos, ¿no? Los 1,600 pesos, si yo gasté 500 pesos porque a lo mejor mi tocayo me prestó servicios de asesoría contable fiscal, correcto. entonces que me trasladó 800 pesos, quiere decir que yo tengo 800 pesos a mi favor, 1,600 menos los 800, yo tendría que enterarle al fisco esa diferencia. Y déjame 800 decirte pesos. que por eso se llama al valor agregado.
Porque cuando nace esta disposición, tú todavía en pañales, amigos, año de 1980, sí, no sé si ya habías nacido todavía. Todavía no. Fíjate lo importante que es esto. En ese momento era decirle a la gente, el IVA que tú pagas en tus insumos, llámese en tus gastos, en tu compra de productos, en tus alimentos, si es que fuera restaurante, en un coche, contra el IVA que tú cobras por la prestación de tus servicios, ese efecto neto, lo acabas de decir, 1,600 menos 800 pesos, ese es el impuesto al valor agregado. Y ese es el que le tienes que pagar al fisco. ¿Cómo se paga este impuesto, tocayo? Porque la gente dice, ya entró a mi chequera, no me hagas sacarlo. Sí, bueno, al final del día esta diferencia pues acaba pagando con pues el flujo que me queda en mi chequera y sí lo tengo que enterar. También se permite otra manera de poder pagarlo, cuando puede ser al revés, ¿no? Que el IVA acreditable superó este IVA que trasladaron, tengo un saldo a favor, entonces hay un acreditamiento de saldos a favor de periodos anteriores que se puede disminuir contra este IVA final a cargo que yo tengo en el entero y que le pago al fisco. Anteriormente y antes del 2019 había algo que se permitía, que era la compensación universal. Esto era, si tenía saldos a favor de otros impuestos, se me permitía compensarlo contra esta cantidad del IVA a cargo que ya tengo. Hoy en día, hoy 2024, no se puede efectuar esa compensación. Comentándolo, tocayo, la compensación universal era una situación maravillosa. Porque tener saldos a favor de impuestos, que el fisco te debe, que lo puedas pagar con otro, era una cosa maravillosa. Fue una verdadera desgracia que quitaran esto, pero era una situación correcta, porque si tú me debes, fisco, y yo te debo, pues neteemos nuestros compromisos. Claro. Desapareció en 2019. Casualmente, en este sexenio se eliminó. Motivo, recaudación, ¿es correcto? Sí, motivo más flujo rápido para el Estado, ¿no? Hacer más líquido. Flujo rápido para el Estado. Amigos, entendamos, recuerden ustedes, el IVA que tú trasladas en la prestación de tus servicios, ya sea que vendes esa computadora, que prestas un servicio y cobras IVA, que rentas esa oficina y cobras IVA, le restas el IVA que se llama acreditamiento. Restas el IVA que tienes en tus gastos, insumos, consumos, etcétera. Y esa diferencia es el IVA que tenemos que pagar. Me decías ahorita, Álvaro, que ese IVA que tienes que pagar, ese neto, la lógica es que la pagues del flujo. Claro. Oye, ¿y si no tengo ya flujo, qué hago? No, bueno, si no tenemos flujo, pues tenemos un serio problema. Significaría que, ¿qué pasó? O sea, si este impuesto lo estamos calculando al flujo de efectivo, que es como la esencia es, ¿te gastaste ese IVA? Quiere decir que no llevaste una buena contabilidad y no fuiste haciendo estas provisiones de registro de decir, oye, hay un flujo que no es mío y cuando hago estos neteos y estas diferencias, hay un dinero que yo tuve que haber guardado y haber enterado. Entonces, yo creo que hay un mal registro financiero de estas operaciones y se debe ese impuesto y se tiene que pagar. No, aún y cuando no tengas flujo, tú lo tienes que pagar porque lo comentaste desde un inicio. Ese dinero no era tuyo. Lo tienes que pagar. Y como dices, oye, pero si a lo mejor con ese IVA, con ese dinero y más otro, tuve saldos a favor de impuesto al valor agregado o de otros, lo que tú mandes. Tengo saldo a favor. ¿Qué pasa en esos momentos, mi estimado amigo? Sí, si tenemos un saldo a favor del mismo IVA, yo lo puedo acreditar. O sea, de periodos anteriores, si yo tengo saldos a favor, ese se me permite acreditarlo como un saldo a favor. Si son de otros impuestos, no se pueden acreditar ni compensar, que era lo que antes se hacía, no los puedo utilizar. Solamente los puedo pagar con el mismo saldo a favor de IVA, pero vía un acreditamiento ya en el entero del impuesto. Correcto. Una vez que ya determiné el IVA trasladado menos el IVA acreditable y me da un IVA a cargo,
esa cantidad a pagar sí la puedo pagar con acreditamientos de saldos a favor que yo tenga, es decir, dinero, IVAs que yo tuve a mi favor en meses anteriores, los puedo ir disminuyendo. Oye, y déjame recordarle a la gente que esos saldos a favor que vas obteniendo, puedes tener saldos a favor, puedes acreditar hacia adelante, hacia meses posteriores. ¿En algún momento se pudo hacia meses anteriores? Pues, ajá, hacia atrás, la compensación en reversa, se podía. Oh, también la quitaron. También. Bueno, que no digas que no fuimos nosotros, pero existía la compensación con saldos a favores hacia pagos anteriores, que era lógica, pues era dinero. Si me debes y yo te debo, vuelvo a decir, juntemos, acreditemos. Pero por ahí salió algo que se llamó una jurisprudencia. Explícame qué es esa jurisprudencia, porque ahí es donde entramos al tema de interés contigo. Claro, de aquí viene, de todo esto que les platicamos viene un punto importante, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de un IVA trasladado y un IVA acreditable. Pues quiere decir que la Suprema Corte de Justicia resolvió un problema de interpretación de dos criterios que existían en el país. En nuestro país se dividen como en 4 regiones y en esta, así como en el Avatar hay 4 regiones de agua, fuego, tierra, Sí. hubo 2 regiones en donde había 2 criterios respecto del acreditamiento. Es decir, que cuando yo adquiero un bien y tengo un IVA acreditable, pero yo ese bien no lo pagué con flujo de efectivo, sino que yo de manera civil efectué una compensación, todo mundo entendíamos que los IVAs, tanto el trasladado como el acreditable, estaba efectivamente pagado. Y me voy a tratar de explicar con un ejemplo. Supongamos que en esto que estábamos señalando de la venta de computadoras, yo le vendo a mi tocayo una computadora de 10,000 pesos más 11,600, él me presta los servicios fiscales de 500, de 5,000 pesos para irlo redondeando a la mitad y 800 pesos del IVA. Significaría que los dos, yo tengo una cuenta por cobrar con él y él tiene una cuenta por cobrar conmigo, ¿no? Y ahí a su viceversa hay una cuenta por pagar. Entonces decidimos, oye, fíjate que los dos nos debemos, ¿no? O sea, entre los dos nos debemos. Pues para andar evitando flujos innecesarios o desplazos innecesarios de dinero, ¿qué te parece si pues compensamos? ¿No? En el Código Civil existe esta figura para extinguir esta obligación que se llama la compensación. Entonces, en lugar de que me pague los 11,600, como yo le debo 5,800, pues entonces, ¿sabes qué? No me pagues a mí los 5,800. ¿No? O sea, no me pagues, perdón, los 11,600, solamente págame 5,800 y yo ya no te pago nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos debemos. Entonces estamos compensando la deuda. Ese efectito, que es algo muy común y muy natural que hacemos en nuestra vida económica en el país, tiene un efecto en los impuestos y en el cálculo del IVA. ¿Por qué? Si lo vemos de esta manera, ¿no? En mi caso, yo trasladé un IVA de 1,600 pesos. Oye, ¿cómo pagaste? ¿Cómo lo pagué? Ah, pues la mitad de ese IVA recibí 800 pesos que se me pagó y la otra mitad se pagó con compensación, pero están pagados los 1,600, ¿no? Entonces tengo que pagar. Voy a poner ahí una palabra. Pagué una deuda a esa otra persona con un saldo que me debía. Correcto, exactamente. Entonces hay 1,600 pesos que tengo que enterarle al fisco, ¿no? Ahí todos vamos muy claros. El problema viene aquí en el acreditamiento. Habían 5,800 pesos de un servicio que yo pagué con esta compensación de esta deuda, que me generaban 800 pesos de IVA acreditable. Pues resulta que con este criterio de la Corte dijo, ¿qué crees? El IVA trasladado sí está cobrado, pero el IVA acreditable no está efectivamente pagado y entonces no procede ese acreditamiento. Oye, pero pues los dos nos pusimos de acuerdo, extinguimos nuestra obligación civil, ya no nos debemos. Sí, pero para efectos de el IVA, la compensación no se considera como una forma de extinción de pago. O sea, yo no lo considero así. Pero en la propia ley dice que la extinción de deuda por acuerdo de las partes era válida. ¿Qué pasó con esa redacción? Sí, yo creo que ahí lo que pasó fue una confusión en lo que estábamos platicando, ¿no? La causación, la determinación y el entero. Lo que bien habíamos comentado es que
la compensación quedó prohibida en el entero, ¿no? En el entero hacia el fisco final. En el pago final. Es así, está totalmente prohibido efectuar la compensación, pero en la autodeterminación, que es esta diferencia del IVA trasladado menos el IVA acreditable, de ninguna manera debería de estar prohibida la compensación. Es más, porque lo que se está manejando es una cantidad equivalente del IVA. No se está determinando, no se está enterando un IVA a pagar final. La cantidad del IVA a pagar final se hace hasta el entero, hasta la parte final. De ahí yo creo que la Suprema Corte, cuando hizo esta interpretación sobre el término efectivamente pagado, que es simplemente una línea, ¿no? Dice efectivamente pagado, dijo, pues yo interpreto de una manera literal, basándome con lo que no está en el pagado. que no está pagado, porque para que esté pagado no puede ser con compensación, ahora tiene que ser con flujo, ¿no? Y nos vino a romper toda esta armonía económica y y a generar que ahora se desplacen flujos innecesarios de dinero. Diría un maestro, amigo mío, nos vino a romper el osito Bimbo. Déjame decirte que es una realidad. El flujo denota el pago del IVA, pero en la mecánica de acreditamientos deberías de tener el derecho de poder compensar, como lo marca el Código Civil y como lo marca la misma ley. Fíjate qué tema tan peligroso, porque esta disposición emanada de la Suprema Corte, pues está emanada en base a un gran estudio. La Suprema Corte es gente extraordinariamente bien preparada al día de hoy. Sí, al día de hoy. Este es un impacto a la economía. ¿Tú lo ves así o no? Sí, sí lo veo en un impacto, justamente como lo hemos comentado también, vuelves otra vez a generar flujo, ¿no? Vuelves a darle más flujo al Estado y vuelves a generar estos desplazamientos innecesarios de dinero, porque si yo quiero compensar, pues era por algo, ¿no? En el caso que yo ponía, ¿no? Oiga, pues me debes 5,800 pesos y yo te debo, le debo, perdón, 5,800 y usted me debe 11,600. Pues para no recibir yo los 5,800, ¿no? Y luego yo estar pagando los 11,600, pues compensamos y el flujo remanente que queda es lo que se acaba pagando, ¿no? A quien le corresponde. Claro. Eso era algo muy común, ¿no? Y pues ahora eso ya no se va a poder hacer porque pues el IVA, hacer esto va a hacer que nuestros IVAs acreditables que se hayan pagado con compensación no van a proceder esos acreditamientos. No van a proceder los acreditamientos. Esto es, amigo, a lo mejor tú pagaste los 3 pesos que te quedaba de diferencia, sí los pagaste. Pero cuando te llaman a una revisión dicen, ¿y cómo acreditaste todo? Y al ver el acreditamiento ven que compensaste saldos. Te lo van a tomar como no acreditable y te van a decir, págame ese diferencial. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Y aquí como que los razonamientos de la Suprema Corte fue que lo que estaba pasando es que con la compensación que se hacía, se generaban saldos a favor y que, esos son como los razonamientos, muy cuestionables, que se generaban saldos a favor y se abusaba de la figura de la compensación. Que el IVA al generarse un crédito fiscal que se tiene que pagar, no se puede extinguir mediante compensación. Y ya aclaramos que el que no se puede extinguir mediante compensación es el entero final, no la autodeterminación. Así debiese de ser. Así debiese de hacer, pero aquí existe esa confusión, ¿no? Pero si tú en un momento dado, tú que lo vives y lo vivimos en el mercado, estamos con nuestros clientes y el cliente dice, este es el IVA que acreditable. Esto fue por compras e insumos que hice. Y esto es por pago de facturas que pagué con un saldo a favor que yo tenía. Que él me debía dinero, neteamos cuentas económicas y me dio su factura y dijo, ya no me debes. Ese IVA de ese pago compensado, que no es el pago final al fisco, ese sí se puede con esta jurisprudencia o también ese tiene que ser erogado. Ese IVA, si fue con alguna compensación, no se va a poder acreditar. Amigo, es que vas a hacer que una operación que yo con Juan Pérez
le debo dinero o me debe dinero, en este caso él me debía, ya le voy a pagar su producto, voy a tener que pagarle el IVA, aun cuando sí compensa el saldo del monto. O sea, una operación la voy a tener que partir. Claro. Es una locura. Y ahí es donde decimos que es el principal. Y si yo tengo una deuda, el IVA es una cantidad equivalente que forma parte del principal. Es un IVA que está implícito al principal. Entonces, el romper esto, lo que está haciendo es pues romper estas partes civiles que son simples, son acuerdos civiles, y la esfera fiscal ya está invadiendo la manera en que nosotros realizamos nuestras operaciones civiles y económicas, cuando no debiera de ser así. La parte fiscal debería de ser un efecto final de las realizaciones civiles y económicas que realizamos todas las personas, y simplemente es un efecto fiscal. Realizaste un contrato de compraventa, decidiste compensar, el efecto fiscal es esto, no incidir en esta voluntad, porque ahora lo vamos a pensar 2 veces antes de querer hacer compensaciones, ¿no? Oye, voy a decir una expresión, por favor, y que tú me la corrijas. Y si voy ante notario para decirle, señor notario, le pago a usted para que dé fe de que él acepta darse por pagado y que yo le estoy pagando con mi saldo a favor ante notario público, una cosa que por ahí dicen que es una fecha cierta, ¿tampoco vale? No, porque al final del día esa interpretación va en el sentido de qué se considera, cuándo está efectivamente pagado el IVA, ¿no? El IVA acreditable. Y el IVA acreditable, lo que se está interpretando es que no se puede pagar mediante compensación. Que ese IVA acreditable, si tú lo quieres acreditar, lo están dejando muy claro, tiene que ser solamente con flujo de efectivo, con transferencia electrónica. Así tú digas, oye, pero el interés de ese acreedor quedó satisfecho, alguien más está cerciorando, aquí está nuestro contrato, está ratificado ante notarios. No, sí, ya me ratificaste la existencia de la compensación, pero la interpretación de la Corte fue que ese IVA acreditable es improcedente porque está pagado con compensación. Qué curioso, hoy viene a ser, en este caso específico, si yo me quisiera defender, fíjate lo que voy a decir. Okay. Yo me quiero defender contra esta resolución de la Corte. ¿Contra quién tendría que ir? Contra la Corte. Sí. Dame la respuesta. Sí, la sí, Corte claro. va a decir, ya emití una jurisprudencia en materia de esto, por lo tanto me aplica esa jurisprudencia, ¿sí o no? Sí. Ahora, algo que a mí me ha causado mucha controversia es de, bueno, la Corte está señalando, o la Corte lo que se pronunció específicamente fue que el IVA acreditable pagado con compensación no se puede realizar, ¿no? Eso fue lo que la Corte dijo. Si tú quieres pagar un IVA acreditable con compensación, no se puede. A ver, Corte, y no faltó verificar si esa postura o esa interpretación final que nos estás dando, que estás señalando, no resulta ser algo desproporcional, o no resulta ser algo que le falta algo de racionalidad. Alguien, no sé si en esta parte, en estos asuntos que se dieron, fue algo que no se cuestionó. O sea, de decir, no se supone que los impuestos tienen que causarnos esta afectación menos onerosa a los contribuyentes, y en este sentido, pues hay una clara confusión en cuanto a la mecánica del IVA, porque creo que la Corte ahí se confundió espantosamente en el momento de la autodeterminación, en donde ahí no existía un crédito fiscal, ¿no? En la autodeterminación todavía no hay un crédito fiscal. El crédito fiscal existe hasta el momento que se hace el cálculo final, cuando yo ya metí este acreditamiento y me sale esta cantidad a pagar, y si tengo saldos a favor los acredito, y si no, sale la cantidad líquida y exigible que sí le tengo que enterar al fisco, y ese crédito fiscal sí era el que yo no podía compensar, porque ya lo sabíamos desde 2019. Dejar una interpretación así, lo único que está afectando es al bolsillo de las personas, de las empresas. Enriquece al patrimonio de la autoridad. Correcto. Y les da más facultades para que la autoridad pueda voltear a revisar tus operaciones, ahora con el CFDI, filtre todos los CFDIs que digan método de pago compensación y los quiera quitar. Así que esta es una mecánica que va a ser todavía de, oye, mucha gente te diría, oye, ¿y me puedo ir hacia atrás? O sea, el fisco puede irse hacia atrás en los años,
porque hablaremos. esto me llama la atención y también te preguntaría, ¿viola la voluntad de las partes? Porque el principio fundamental es tú y yo queremos pagarnos así. Claro. ¿No está pasando por encima de esa voluntad? Primera pregunta. Y segunda, hoy que sale esta jurisprudencia motivada desde el 19, pero hoy sale la jurisprudencia, te pregunto, ¿pueden revisarme los últimos 5 años bajo esta premisa? Sí, ok, respondiendo a la primera pregunta, sí está violentando la voluntad de las partes, sin duda, ¿no? Sin duda. Ya una de las partes va a decir, a mí págame el IVA en transferencia para que yo me lo pueda acreditar, ¿no? O sea, claro que lo Claro. estoy violentando. Hacia atrás, yo ahí tengo un criterio muy, muy casado en este sentido, ¿eh? En mi opinión, y es opinión, esta jurisprudencia no debería de dársele efecto retroactivo si nosotros la analizamos desde el punto de vista de las formas en que se clasifican las jurisprudencias. Las jurisprudencias se pueden clasificar de 3 formas: confirmatoria, supletoria y la interpretativa. 3 formas en que se clasificarían la jurisprudencia. La primera es la interpretativa, es la que te acaba diciendo, este texto siempre se ha interpretado y debe de ser así. La supletoria es la que te dice, oye, aquí quedó un vacío o algo que no quedó regulado por la ley, esta es la interpretación que debería de ser. Y la interpretativa es la que nos da un sentido de la norma. Las últimas 2 jurisprudencias que les hablo, no se les puede dar efecto retroactivo en perjuicio de las personas. En mi opinión, esta jurisprudencia califica en estas 2 últimas. ¿Por qué? Porque existían 2 jurisprudencias que chocaron antes. Esta del Tribunal Colegiado de Circuito y otra del Pleno Administrativo. Una que sí te permitía el acreditamiento del IVA y otra que no te la permitía. Las 2 las jaló la Suprema Corte. Se volvió un problema jurídico. ¿Por qué un problema jurídico? Porque había un criterio que decía que sí y había un criterio que decía que no. Ahora la resolución final es no. Entonces, esta resolución final es una resolución que nos está dando una interpretación respecto del sentido que deberíamos de darle a ese artículo, ¿no? En específico, a la fracción tercera del artículo 5 de la ley del IVA. Como apenas nos está diciendo en mayo que se hizo obligatoria esta jurisprudencia, mayo del 2023, a partir de ahí, este momento, hacia adelante, debería de ser aplicada. Hacia atrás, yo consideraría que no, porque entonces sí se nos estaría afectando, ¿no? Mi estimado, pero falta ver qué hace la autoridad. ¿Mande? Mi estimado Tocado, te voy a hacer la última pregunta porque el tiempo y ya Steffi me está regañando. Ok. La última pregunta muy clara, amigo. Ya que quedaste tan claro en decir tu opinión es que debería de ser hoy, a partir de hoy, porque había 2 posiciones, llegó a una interpretación y esa es a partir de hoy, mayo de este año. ¿Tú qué crees que va a interpretar la autoridad en las revisiones fiscales de los 5 años? Que se la va a aventar hacia atrás, sin duda. ¡Ay, Este amigo! es un tema recaudatorio. Sí, sin duda. 100% lo va a hacer así. Porque todo esto es una necesidad de flujo. Estimados amigos, vean cómo las disposiciones jurídico-fiscales podemos encontrar y analizar bajo una óptica propositiva. Pero cuando se presentan estas discusiones que son de alta fineza, imagínate ahora si viene la Suprema Corte de Justicia a ser formada por gente muy buena como personas, pero quién sabe, como juristas. Entonces tenemos un tema muy interesante para el futuro, mi querido Álvaro. ¿Cómo lo ves? Sí, lo que nos espera en este futuro, ¿no? De tener mucho cuidado, de ir conociendo estos criterios, porque pues se ve que el afán recaudatorio se está incrementando, entonces sin duda hay que allegarnos de profesionistas y asesores como el maestro y pues tener toda la información al día, hacer estos cruces electrónicos y tener mucho cuidado porque se vienen tiempos oscuros. Ni modo, vienen tiempos oscuros y no es porque se apague la luz. Mi estimado amigo, te quiero agradecer tu presencia. Les recuerdo a todos, siempre han estado apareciendo tus teléfonos, tus redes al tiempo en la pantalla. Y Tocayo, será un placer recibirte en esta sala cuando tú quieras, cuando nos quieras acompañar. Siempre un placer para un maestro encontrar que sigue aprendiendo de sus alumnos. No, Sigo aprendiendo y te agradezco tu presencia, mi amigo.
Muchas gracias, amigo. Un abrazo y muchas gracias. Siempre un honor estar compartiendo los micrófonos con usted. Hasta luego. Felicidades a todos. Gracias, tocayo. Y a todos ustedes, amigos, les recuerdo, llámenos 55 70 10 6987. Repito, 55 70 10 6987. Búsquenos a través de @Buró Profesional Sociedad Civil SC, Buró Profesional SC, o en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Nos encuentra en todas las redes buscando Buró Profesional de Servicios, su servidor Álvaro Cordón, y ahí nos va a encontrar. Vamos a un corte y continuamos con la entrevista. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Hola, estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Las redes sociales: GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. La entrevista. Aprende de los expertos. BPS News. Estimados amigos, ya estamos aquí en la entrevista. El día de hoy nos acompaña Mauricio Eduardo Sánchez Ábrego. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, gracias, Mauricio. Aquí Álvaro Cordón a tus órdenes. Mauricio me habla de fisioterapeuta con más de 6 años ya de experiencia, participando de seguro en la Liga de Fútbol Americano, que te has de encontrar todo tipo de lesiones en la clínica de la columna de la Secretaría de Salud, otro tipo de cosas. Platícame, mi estimado Mauricio, ¿qué es ser fisioterapeuta? Claro que sí. Ahora, pues mira, el enfoque que queremos tener aquí en esta clínica es que la fisioterapia vaya directamente hacia la vida del paciente. Muchas veces me preguntan, ¿es una rama de la medicina? ¿Estudias medicina? No, es una licenciatura que va como parte de la rama de la medicina. Sin embargo, nuestro enfoque es más hacia lo funcional. Yo siempre trato de decirle a las personas, si tú tienes alguna molestia que ya no te deja trabajar a gusto, cargar a tus hijos, jugar fútbol, manejar, lo que quieras, la fisioterapia lo que va a buscar es ayudarte a que todas esas actividades que tú quieras hacer, las podamos buscar para que lo hagas de la mejor manera. Claro que va a haber diferentes lesiones, ¿no? A lo mejor unas más severas, en columna, lesiones medulares que a lo mejor imposibilitan la caminata, tipos de fracturas y demás, pero siempre buscamos la recuperación máxima del paciente, pero te insisto, para que el paciente pueda hacer esos objetivos que él quiere. A ver, aquí dijiste 2 temas para mí muy importantes. La primera es una licenciatura, quiere decir que esto no es dentro de la carrera de medicina. Pregunto, ¿es una especialidad por separado? No es que seas médico, refiriéndome al médico doctor cirujano. Es una especialidad el ser un fisioterapeuta.
Así es una de ciencia de la salud, sin embargo, en efecto, es licenciatura en fisioterapia. Son 4 años de carrera más 1 año de servicio social. Maravilloso. Dos, México, la verdad te lo voy a decir, tenemos un gran padecimiento por la panza que cargamos todos. Algo que, y lo digo abiertamente porque yo soy uno de ellos, cargar una panza, y se los digo a mis amigos, no es fácil. Las señoras embarazadas cargan un bebé por 9 meses, pueden llegar a pesar ese bebé 3, 5 kilos, 6 ya en un monstruo, ¿verdad? Pero uno se acostumbra a cargar esa panza de por vida y te lesiona normalmente columna. ¿Es con un fisioterapeuta? Así es, depende del grado. Mira, igual mencionaste algo muy interesante. Datos del IMSS incluso nos marcan que la primera causa de incapacidad laboral son lumbalgias, dolores en la zona lumbar. Y realmente es porque México tiene una actividad, una cultura muy sedentaria. Creo que son temas muy debatibles, horarios de trabajo, actividades, como gustos que tenemos, ¿no? Si bien tenemos algunos deportistas, maratonistas, atletas que hacen lo suyo, es una realidad que la mayoría de las personas tenemos una actividad muy sedentaria. Y eso, en definitiva, estar sentado mucho tiempo hace que el abdomen se debilite, y a veces eso que vemos como la panza mucho es porque el abdomen está tan débil que no nos soporta todo el tema muscular, visceral, y se va hacia adelante. ¿Qué pasa con eso? El cuerpo debería cargarse, distribuirse el peso en columna y en abdomen. Por algo le dicen pared abdominal. Pero cuando no tenemos justamente la fuerza en el abdomen, todo el peso cae en la columna y definitivamente empieza a lastimar. Y como te digo, las lesiones de columna son de la primera causa de incapacidad que nos da el IMSS, y pues de las principales molestias que creo todos presentamos en algún momento. Oye, otra lesión que es tradicional en este hermosísimo país es que desde que se inventaron las computadoras, decíamos, se acabaron los tontos. No es cierto, eso siguen. Pero desde que se inventaron las computadoras, usamos el famoso mouse o usamos el dedito, ThinkPad o algo así, y la gente tiene lesiones en el carpo, tiene lesiones en el músculo, en el brazo. ¿También son lesiones, tratamientos fisioterapéuticos? Por completo, incluso mira, te comparto, en la universidad tuve como proyecto hacer un estudio. Hay una lesión ya no solo del carpo, sino que se llama síndrome de Kerbein, canal del túnel de Kerbein. Es esta parte de la que se empieza a lastimar. Entonces, ¿qué crees que nos lastima? El celular. Estar ya actualmente mucho tiempo con el celular, todo esto empieza a generar como estas lesiones en la mano. Ya no solo es en el carpo, sino en la mano. Todas estas lesiones definitivamente las podemos trabajar desde la parte fisioterapéutica. Hay que checar, hay grados en los que lesiones de columna, de mano son ya tan avanzados que pues por completo el trabajo con médico y fisioterapia, a veces en la parte médica, tema por ejemplo justo de columna, fisioterapia, médico y nutriólogo. Hay cosas que se pueden tratar meramente con la fisioterapia, sin embargo, hacemos la valoración correcta por si es algo que ya excede y se requiere desde la parte médica, se haga con ese punto. Pero ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque fíjate, en este programa es un mundo fiscal, entonces la gente va a decir, Alvarito, ¿qué tiene que ver con esto? Te lo pregunto. Tú tienes una clínica y esa clínica da tratamientos fisioterapéuticos. Esa clínica paga impuestos, tú das recibos de esa clínica. Te voy a hacer una pregunta, ¿causas el impuesto al valor agregado? Pues ya como persona moral sí se debe de tener el impuesto con valor agregado. Fíjate, incluso es importante y creo que es un dato bueno, cuando se trabaja desde la fisioterapia como persona física, se da un impuesto con tasa cero. Sí, Entonces, señor. Pero sí, ya como persona moral ya se debe dar como esta parte. Porque das un servicio global, no es un solo servicio, eso es un tremendo trabajo, pero es una gran actividad. Oye, Mauricio, y platícame, ¿qué más? Porque la fisioterapeuta no está peleada con el doctor, van de la mano. Son compañeros, uno que atañe a arreglar problemas más motrices rápidamente.
Yo veo, ayer me decía un gran amigo Álvaro, lo que nos queda en la vejez, y no es que yo me sienta viejo, pero lo que nos queda en la vejez es lo que tus piernas puedan cargar. ¿Tú qué opinas? Pues mira, justo algo que también comparto, tengo la oportunidad de dar clases y justo estoy dando una materia que se llama fisioterapia en geriatría, ¿no? No sabes, pero ¿por qué lo menciono? Porque hay un término que se llama envejecimiento activo, que esto no es un término que se trabaja meramente con el adulto mayor, es un trabajo que se hace desde la adolescencia, el adulto, Wow. para que nosotros podamos llegar a una vida de adulto mayor con una capacidad activa, menores riesgo de lesiones, una buena capacidad funcional. Entonces, sí es una realidad que pues, nuestro cuerpo nos va a terminar de tener las piernas, pero ¿qué estamos haciendo hoy nosotros para que nos detengan? ¿No? Todo tu casa necesita que le estés dando mantenimiento, una mesa, o sea, si nosotros no le damos eso, pues ¿cuánto quiero que cargue mis piernas? ¿Cuánto músculo tiene? ¿Un músculo así que me cargue todo el peso o una fuerza grande? ¿No? Es Entonces, una gran visión lo que has dicho, porque ¿qué tanto hace uno para que tu cuerpo aguante? Porque es una realidad. Ayer me hacían una pregunta. ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti mismo queriéndote? Mi respuesta fue 0. O sea, porque siempre encuentras, ay, no, sí, estoy leyendo, ay, no, no. ¿Qué haces para prepararte hacia tu vejez? Todos jóvenes, amigos, todos vamos a llegar. 55 70 10 69 87, comuníquense cuando tengan una duda. Todos vamos llegando, pero te tienes que ir preparando, lo dijiste muy bien. Le das mantenimiento hasta tu casa, le das mantenimiento a tu computadora, mantienes el coche. ¿Y cómo mantienes tu cuerpo? exacto, y ahí te va, o sea, mira, un pretexto que siempre ponemos, y lo digo así, es no tengo tiempo. Entiendo que en esta ciudad y el trabajo nos exige ciertos horarios. Siempre que me dicen eso a mis pacientes, le digo, ok, no pasa nada, vamos a hacer esto antes de dormirte, haz 2 sentadillas. ¿Puedes hacer 2 sentadillas en la noche? Sí, ok, 2, perfecto. Y la siguiente sesión, ¿qué pudiste hacer 2? Ok, ¿crees que podemos aumentar a 4? Sí, creo que no me roba tanto tiempo. Ah, ok, perfecto. Oye, o si en la noche llegas muy cansado, antes de meterte a bañar, abrís la regadera, 1, 2, haces. Y después, cuando salgas de bañar, oye, ¿crees que mañana puedes cambiar por 2 lagartijas? Una, inténtalo. ¿A qué voy? A veces le ponemos como tanto el pero cuando Sí. realmente tenemos la oportunidad de hacerlo, sin embargo, pues, las visiones, ¿no? De como que uno piensa de, ah, voy a hacer ejercicio y tengo que hacer de aquí hasta acá. No, tú lo dijiste, a veces un mantenimiento del celular es de lo limpio y ya. A veces lo mismo, o sea, 2 sentadillas hoy, mañana. Amigo, me preocupas. Me preocupas y me ocupas. ¿Cuál sería tu tarea que nos mandarías a la sociedad? Así tu tarea, señores, porque de repente te dicen, camina diario 1 hora. Espérame, ¿cuál es la tarea mínima indispensable que tú como un buen fisioterapeuta le mandarías a una sociedad, no te digo a los jóvenes, a una sociedad de mediana edad madura? Me te voy a decir 2. La principal que yo creo es, escucha tu cuerpo. Si hoy ya te dolió el cuello un poquito, no digamos como de, bueno, pero es poquito. Ya una pastilla y me aguanto. Si tu cuerpo ya te está diciendo algo, atiéndelo. Volvemos al mismo. Prefiero que inviertas en una consulta más barata o en menos sesiones de terapia por una pequeña molestia, que ya tengas que invertir después en 20 sesiones, en 30 más el Claro. médico. Esa sería la primera. Escucha tu cuerpo y si algo ya sientes, dale una atención. Es más barato hoy en día. Y 2, definitivamente muévete. Pero muévete desde lo más pequeño que puedas hacer. Te digo, te levantas en la silla y vamos a pensarlo así. Es una sentadilla. Levántate 3 veces nada más. Te levantas, te sientas, te levantas, te sientas. Ya hiciste 3 sentadillas hoy. Te quisiste recoger algo, haz un desplante, recógelo diferente. Entonces, hay que cambiar los movimientos. Este es un regalo, creo, hay una información brutal en internet y de esto es muy, muy seguro que lo busquemos. Se llama higiene de columna o higiene articular. Hay muchas publicaciones que nos enseñan cómo agacharnos, cómo recoger, cómo cargar. Darnos una leidita. En vez de hoy ver un capítulo de Netflix de algo, échate una leidita de un cuidado articular e implementalo en tu vida. Eso es. Amigo, vuelvo a decirte algo que te lo dice un viejo amigo tuyo.
dinos la tarea concreta. A ver, manda a la gente a leer, la gente no va a leer. Dale la opción a cualquier persona de hacer algo, no la hace porque le diste una opción. En cambio, cuando tú a tu gente le digas, dejémoslo, me encantó como dijiste, vas a hacer 5 sentadillas antes, 5 después, y eso es porque la gente necesita, a la gente le gusta que le digas qué tiene que hacer. Cuando le das la opción, tú lo mencionaste, ¿sí o no? Toma la opción. Definitivamente. Entonces yo sí te pido, danos una tarea. No es que quiera yo ahorrarme una consulta, Steffi, pero danos una tarea, mi querido amigo. Vamos a poner esto. Cada día vamos a buscar hacer 5 sentadillas en esta primera semana. Y la siguiente semana le aumentamos a 2. Y la que viene le aumentamos otras 2. Si tienes problemas de rodilla, vas a agarrar una liga, algo, y lo vas a jalar con fuerza hacia atrás y hacia adelante. Lo mismo, 5 veces esta semana, la siguiente le agregas 2 repeticiones y la tercera otras 2 repeticiones. Y si tienes dolor en el brazo y demás, entonces empiezas a hacer ahora movimientos del cuerpo. Giras y aprietas el abdomen, 5 repeticiones, la siguiente semana 2, la que le sigue otras 2. Esa es la tarea. Y ya vimos, con molestias en rodilla, en hombro o en algo, lo podemos hacer de diferente. Porque ya te diste cuenta que la gente en ese momento va a decir, oye, me estoy moviendo. Y es riquísimo comenzar a mover Claro. para unos lo que decíamos que se llamaba cintura, algo que existió en alguna época en nuestro cuerpo, ¿sí? Lo vuelves a mover y entonces comienzas a darte cuenta si hay algo que te afecta. Y si te afecta, estimado amigo, no dudes, por favor, no dudes en llamar a Mauricio, a fisioterapia, lo tenemos aquí en pantalla, por favor. Ay, no lo logro ver, yo no lo veo porque a mi distancia. Avante a sus órdenes. Dame tu número o tu correo, por favor. Con mucho gusto, el número al que nos pueden localizar es 55 1805 8852. Correcto, repítemelo para que me lo registre aquí ya, mi querida Dianita. 55 1805 8852. Gracias. ¿Y tu correo? TF, T de Tito, F de fisioterapia, .mauriciosánchez @fisioavante.com. Ya lo tenemos aquí en las redes, ya lo mencionaste, y cualquier cosa, cualquiera que nos quiera llamar, 55 70 10 6987, aquí se les puede proporcionar sus datos. Mauricio, te quiero agradecer de veras, muy interesante tu charla, un joven dinámico, fuerza, juventud. Te podemos localizar aquí en Ciudad de México, ¿verdad? Aquí, así es, estamos en Ciudad de México, Colonia Roma Norte, buscando expansión, pero a sus órdenes, un mensajito y se da toda la información que se requiere. Maravilloso, Mauricio, te mando un abrazo, gracias, aquí tienes un foro abierto cuando tú quieras dejar tarea de ejercicio a nuestros amigos, siempre tendrás un espacio en este programa, amigo. Estaré a sus órdenes y para lo que necesiten también tienen mi apoyo. Gracias, Mauricio. Un abrazo cariñoso y que todo sea para ti éxito. Gracias. Gracias a todos. Y vamos a un corte y continuamos noticias desde otra perspectiva. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Soy Lisbeth Vidal, socia directora de BPS. Somos una firma cuyos principios éticos son la piedra angular de nuestros procesos y estrategias. La honestidad, confianza, lealtad, profesionalismo, trabajo en equipo y actitud de servicio han regido el día a día en BPS por más de 37 años. Las redes sociales: GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Para tener material siempre nuevo,
basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Noticias. El día a día con BPS News. Ya estamos aquí nada más para comentar alguna noticia con ustedes, mis estimados amigos, y quisiera comentarles lo siguiente. Dentro de las noticias, México nuevamente ha vuelto a refinanciar deuda. La deuda, este país tiene deuda, tiene compromisos de pago. Pues es una cosa que tiene cualquier otro igualmente. Cuando usted tiene su tarjeta de crédito y debe dinero, puede acercarse al banco y vuelve a refinanciar para que los pagos sean un poco a más largo plazo y más cómodos. México se acercó ya que se le vencían, tenía dos planteamientos para 2025 por más de 136,863 millones de pesos, otro de 45,000 millones de pesos con vencimientos en el año 26 y 30. Y entonces volvió a refinanciar a través de un bono de deuda externa. Entonces, bueno, pues es una situación normal. No decimos que esté mal, es una situación normal, pero la deuda que tengo que pagar, ¿qué creen? Pues la pateo para adelante. ¿Por qué pateo una deuda adelante? ¿Por qué la aviento hacia el futuro? Pues porque no tengo dinero. Si tuviera el dinero, pago la deuda, pero si no tengo dinero para pagar, pues la aviento hacia el futuro. Es la situación lógica que vamos a vivir en este sexenio. Estamos aventando ya las deudas, lo acaba de hacer a la Secretaría de Hacienda, y se mandó esto hacia el futuro. ¿Qué es bueno? Sí, cómo no. Se manda deuda externa y paga intereses. Va a haber gente que vamos a entrar y vamos a comprar de parte de esa deuda y le vamos a dar un refinanciamiento al gobierno. ¿Es bueno? Pues es una mecánica normal que se utiliza en el contexto social, pero lo estamos viviendo. Y otra noticia más es algo que no decimos nada, pero pues es una realidad. Pasaron las elecciones, salieron a hablar algún par de personajes y esto nos ha significado una pequeña devaluación del dólar. El dólar, con todo el respeto, se devaluó ya más de un 12%. El día de ayer se vio una luz y retrocedió 1.53% de ese crecimiento. De 16.50 que estuvimos, ya se fue a 18.50. Uno dice, ay, pues no es mucho. No, son 2 pesos. 2 pesos por dólar, que cuando estaba a 16 implica más del 11% de una devaluación. Se dice, y dijo el señor presidente, que este sexenio nunca se había devaluado la moneda. Perdón, pero con todo el respeto se ha dicho, no es que México devalúe, el mercado internacional le da el valor a la moneda. El dinero bajó a 16.50 porque Estados Unidos metió al mercado más de 3 trillones de dólares, una cantidad espeluznante de dinero. Hay muchos dólares en el mercado, por lo tanto, hay mucha oferta de este producto, la demanda por más que quiera es baja. Cuando hay noticias que son grotescas, el mercado se revuelve y fue más de 10%, fue cerca del 12% la devaluación que tuvo México en esta semana pasada. Esperemos que México estabilice su moneda, pero no es por voto propio, porque económicamente se estabilice la moneda. Dijo el señor presidente, es poquito lo que se ha movido. Tiene toda la razón. Le fortalece al exportador, pero también ya le pega al importador. Como dicen, no hay lado para el que nos acomode, porque para un lado beneficia a los importadores y perjudicaba a los exportadores. Hoy es un valor más real en el mercado. Esperemos que la moneda se acomode conforme a la economía y que México salga fortalecido.
Lo único que nos queda a todos los mexicanos, amigos, es apoyar a que la nueva elección presidencial haga las cosas bien y nos vaya a todos bien. Esperemos que así sea y nos vemos en el próximo capítulo de BPS para comentar más acerca de estos particulares. Les mando un fuerte abrazo, se despide de ustedes Álvaro Cordón. Nos vemos en BPS Noticias desde otra perspectiva. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. BPS, tu aliado en los negocios.